creemos que hemos pinchado rueda porque hemos ido por un camino de piedras y hemos empezado a escuchar un ruido muy extraño, el cual no habíamos escuchado antes. Y continuo. Total. Estamos yendo al coche. Como la rueda está deshinchada, veréis mi reacción y posiblemente yo en ese momento ya llore, porque con la multa de 400 me lo tomé muy bien y si esto también me lo tomara bien, no sería yo. Sería la multa más el camping de anoche, de la estafa más esto. Estoy viendo un poco más bajito. ¿En serio? Aguántate. Ay, no, de verdad. Déjame verla a mí. Hoy lloro. No me hagas bromas, de verdad. No quiero gastar más dinero en este país. Buenos días, chicos. Pues hoy hemos dormido en este sitio espectacular que os voy a enseñar ahora. No sé si se ve, mirar aquí detrás tenemos el lago, sitio más bonito. Y toca empezar la ruta. Así que el día está nublado como siempre, pero promete mucho. Hoy vamos a una zona muy bonita. Y mirar la de barro que tiene nuestro Firulais pobre, que lo estamos metiendo por unos caminos, pero está aguantando bien. ¿Le has contado la verdad? ¿De dónde hemos dormido? Sí. Aquí. Ya nos gustaría. No hemos dormido aquí con estas vistas preciosas al mar. Lo cierto es que hemos dormido a 15 minutos de este lugar en un camping, el cual estaba cerrado cuando llegamos y decidimos dormir en la entrada. ¿Qué pasa? Que obviamente ahí no hay ni baños ni nada. Y hemos tenido esta mañana que levantarnos súper temprano. De hecho, no son ni las 7, que por fin hoy sí hemos madrugado para venir aquí a este lugar donde hay un baño público, que lo bueno de Nueva Zelanda es que está lleno de baños públicos en todos los lados y gratis, y hemos venido al baño. Y ahora nos vamos para Coromandel y vamos en busca de un baño que esté más limpio para asearnos. Lo bueno de hoy, chicos, es que ya tenemos el desayuno, que fuimos previsores ayer, así que no tenemos que perder ese tiempo yendo a comprar a ningún sitio, porque calculábamos que estaríamos en un camping, por eso lo hicimos. Acabamos de hacer una paradita porque son varias horas de trayecto hoy. Y estamos un poco cansados porque anoche no pudimos dormir demasiado. Y bueno, hemos aprovechado, hemos parado en un pueblecito que parece muy bonito, de estos de aquí de costa. Tairua. Estamos cerca ya, o ya en la península de Coromandel, ¿verdad? Sí, diríamos que ya estamos. Así que vamos a acercarnos hacia la playita. Se ve muy bonita, lo único, la pena de siempre, ¿no? Nublado y con bastante viento. Pero son pueblecitos que tienen mucho encanto, son casitas, a mí me recuerdan casitas como caribeñas, ¿no? Casitas muy de costa, de playita con palmeras. Tiene buena pinta. Oli. Aquí tenemos un panel que está muy curioso, no lo habíamos visto nunca, que te dice cómo hay que evacuar en caso de tsunami. Y aquí que estés pendiente a todas estas indicaciones si es que está habiendo un tsunami y la zona es segura. Muy curioso, ¿no? Esto. Vamos a descubrir la playa. Por cierto, Jorge, ¿en qué playa estamos? Estamos en la playa Hahei, creo que se llama así, o Ahei o Hahei porque es con H's. Primeras impresiones, la playa es preciosa, brutalmente bonita para mí. Y he estado en Caribe, para mí una de las más bonitas que he visto. Bueno, chicos, estamos en esta playa porque realmente queríamos visitar la Cueva de la Catedral, que es una playa muy famosa aquí en Nueva Zelanda, que básicamente hay una cueva y tú vas a la playa desde la cueva. Claro, por eso cueva de catedral, no sé qué pinta. La cuestión es que hace una temporada hubo aquí un ciclón llamado Gabriel y destruyó los accesos caminando a esa playa. ¿Qué significa? Que no se puede visitar, pero hay una opción que es ir en taxi boat, o sea, en barquito. ¿Qué pasa? El precio ida y vuelta ahí son unos 50 pavos, $80, lo que viene siendo un dineral, el cual no vamos a pagar. Así que no la vamos a enseñar, pero por desgracia ahora no se puede visitar caminando, así que si quieres verla, aquí te dejamos una foto. Y si quieres verla en persona, tendrás que venir a Nueva Zelanda y subirte al barquito. Ha dicho $80, que son casi como 50 euros ahora mismo. Por persona, no por el taxi, sino por persona. O sea, prohibitivo.
Oli de nuevo, hemos parado en Wihitanga, o como sea que se pronuncie, una ciudad, pueblo que hay aquí en Coromandel. Y la verdad es que las vistas son preciosas, estamos haciendo muchas fotos y vamos a descubrir el centro histórico. Que de histórico no tiene ya nada. lo hemos descubierto y no tiene nada. Así que iremos a la siguiente parada e iremos a comer, que estamos ya hambrientos. Y nada más, chicos, disfrutad de estas vistas. Por fin, hora de comer. Estamos ya muertos de hambre y hemos venido a un sitio que es recomendación de nuevo de Naranjarte. Y mirad lo que nos hemos pedido. Tiene una pinta brutal y a disfrutar. Tremendo. Tremendo. ¡Ole! ¡Hola, chicos! Con la barriga ya llena nos vamos a hacer un pequeño paseo de unos 20 minutos hacia un mirador de Opito Bay. Opito, donde dije Opito, dije Diego. Estamos en la playita esta, que es... Bueno, no está, la verdad, no es tan bonita como las anteriores, pero sí Ay, que... me parece brutal. A ver, comparado Lo con que las pasa es que anteriores, está revuelta por el viento. hace bastante aire. Y aquí queríamos volar el dron, no sé si podremos. Y hay una montañita a la que vamos a subir, que es el mirador, que tiene una pinta, porque está en los peñotes estos, las islitas. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito, vamos a ver si conseguimos, si se frena el viento y conseguimos volar el dron y os enseñamos esta vista por todo lo alto. ¿Cómo lo llevas? Genial, para hacer esto después de comer. Ay, queda mucha carrera. Pero estamos bien, ¿eh? Por ahí está Sandra haciendo fotos, mirad qué locura. Ya hemos bajado, estamos de caminito al coche otra vez. La verdad, bastante más sencillito de lo que parecía. La vista es brutales, vista 360 de toda la bahía, pero mucho aire arriba, un poquito de aire, no hemos podido volar el dron. Esperemos que con lo que hemos enseñado pues se vea todo. Y sabemos que nunca hace justicia, pero bueno, nos vamos al coche. Tenemos que buscar un camping para pasar hoy la noche y dónde cenar y todo, así que vamos a hacer kilómetros. Estamos ya en Coromandel y uno de los sitios bonitos que visitar aquí es un kauri gigante, uno de esos árboles que hay aquí en Nueva Zelanda que quedan muy poquitos en el mundo. Pues aquí tenemos uno y de hecho mirad que vamos a tener que limpiarnos los zapatos con un producto que desinfecta las zapatillas para así no contaminar la zona y que siga viviendo este gran kauri. Pues fijaros en la plataforma que tienen aquí montada y Sandra os va a enseñar el proceso. Sí, básicamente, si aquí ya tiene algo pegado, pues te vas quitando la roña, que diríamos. Aquí igual. Hay que mirar, ¿eh? Hay que mirar. Tenemos algo, creemos que está esto limpio, pero por si acaso, yo creo que es limpio. Si no, esto es la primera vez que lo vemos, pero es producto de este limpiador. Sí, yo creo que estamos desinfectados. ¿Vale? Le volvemos a dar. Aquí tenemos esto si tuviéramos las zapatillas muy sucias. Y ahora ya desinfectar. Aquí está el producto. No sale, pero debería salir. No tendrá más producto. Y ya, seguimos. El paseíto son unos 10 minutitos, ponía Google Maps, más o menos, y llevamos unos 5 minutitos. Y la verdad que es súper bonito, como todos los de aquí de Nueva Zelanda que estamos haciendo. Queda un poquitito, eso sí, como todo lo que hacemos en Nueva Zelanda también es cuesta arriba. Pero esperemos que valga la pena, porque de momento el paseíto sí que lo vale. Dios mío, el tamaño de este árbol. Dios, mirad. O sea, necesita 7 Sandras para rodear este árbol. Brutal. ¡Oh, qué bonito es! Estoy fascinada. Me encanta la naturaleza. Creo que ya lo habéis escuchado en otros vídeos, que me encantan los árboles de Nueva Zelanda.
Sí que es verdad que a mí no me impresiona tanto como creo que los que vivimos en Kerikeri. Pero, oye, sí que es bonito. Más que el árbol, a mí el paseíto me gusta. Por cierto, otra cosa que os queríamos comentar de aquí de Nueva Zelanda, y es que creemos que es el único país en el mundo en el que no hemos encontrado absolutamente nada de basura en ningún caminito por la naturaleza. En ningún paso hemos visto ni un simple papel. O sea, un 10 por Nueva Zelanda y por la gente que visita Nueva Zelanda y no lo ensucia como en otros países. Por cierto, la buena noticia aquí en Nueva Zelanda, en nuestra ruta por el norte, no acaban, y es que creemos que hemos pinchado rueda porque hemos ido por un camino de piedras y hemos empezado a escuchar un ruido muy extraño, el cual no habíamos escuchado antes. Y continuo. Total, hemos ido a hacer el paseíto para ver el Kauri y para ver si se deshincha la rueda. Estamos yendo al coche. Como la rueda esté deshinchada, veréis mi reacción, posiblemente yo en ese momento ya llore, porque con la multa de 400 me lo tomé muy bien y si esto también me lo tomara bien, no sería yo. Sería la multa más el camping de anoche, de la estafa más esto. Estoy viendo un poco más bajito. ¿En serio? Aguántate. Ay, no, ¿de verdad? A ver, mami. Hoy lloro. No me hagas bromas, de verdad. No quiero gastar más dinero en este país. Yo la veo igual, yo la veo bien. No sé. Tengo un poco de dudas en esto de adelante. Si es que está bajando o no. Pero la otra está bien. Bueno, es el día de las buenas noticias. Hemos pinchado la rueda. Lo que ha pasado es que nos hemos clavado un clavo, como un tornillo se ha clavado ahí. Y entonces hemos llamado a unos amigos que entienden bastante de esto. De hecho, él es mecánico y nos ha explicado el proceso y lo que tenemos que hacer. Hemos ido a una gasolinera, hemos puesto el aire y ahora estamos buscando en otro pueblo, porque nos han dicho que al ser hoy domingo está todo cerrado. Vamos a ir al otro pueblo a ver si allí hay una estación de servicio abierta y podemos comprar lo que hace falta y alguien nos lo solucione, nos lo arregla, porque eso sí que no tenemos ni idea cómo se hace, por más que nos lo han explicado así en videollamada. Ay, bueno, chicos, ha sido un torturón enorme, pero vamos a hacer un pequeño update de lo que ha pasado con la rueda. Gracias a nuestros amigos de Two Random Travel, nos ayudaron un montón y conseguimos solucionarla después de gastar ¿cuántos dineros al final? $7 por un lado, $39 por otro, porque con los primeros 7 que pasó, ¿cuánto compramos el pincho? Que lo barato sale caro y se nos rompió. Se nos rompió, por poco se queda dentro. Bueno, estuvimos haciendo fuerza una barbaridad de tiempo, nada, no funcionó, un desastre. Tuvimos que gastar la opción de $39 y después de horas, ¿no? Una hora por lo menos, probando, haciendo fuerza, vino gente a ayudarnos, varias personas. Muy majos todos aquí, hemos de decir. Vino hasta el de la grúa, es que me han llamado a ver si os puedo ayudar. Nada, no pudimos y al final, después de una hora, lo conseguimos con el nuevo aparato. Sí, luego fuimos a llenar las ruedas, poner el mismo aire en todas y bueno, parece que está todo solucionado. Chicos, si os pasa alguna vez, escribidnos porque ya sabemos solucionar un pinchazo en una rueda. Nosotros no teníamos ni idea de estas cosas, pero bueno, es más sencillo de lo que parece, pero hay que hacer fuerza y tienes que tener el material adecuado. Y bueno, ya hemos aprendido algo nuevo, que eso está muy bueno, ¿no dicen eso? Pues así que nada, chicos. Con coche, con las ruedas hinchadas, ruedas casi como nuevas, a seguir la marcha, a seguir la ruta y a descubrir Nueva Zelanda. Hemos venido a media horita, una horita de Auckland, a una zona que se llama Omanawanui, para hacer una subida muy alta que puede completarla unas 2-3 horas, 3 horitas más o menos, dicen, así que entre subir y bajar. Así que bueno, vamos allá porque no tenemos mucho tiempo hoy, tenemos que hacer más cositas y ya. Pues ya nos dirigimos a la casa de la señal, que son 20 minutos, llevamos ya 10, así que igual con suerte solo tenemos que caminar 10 minutos más.
porque el track largo no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero por supuesto lo recomendamos porque hemos leído que es muy bonito. Como dice Sandra, el track largo no lo vamos a poder hacer. Estamos haciendo el track corto, pero son 20 minutos solo de ida. Luego toca la vuelta, que son unos 20 más. Acabamos de llegar, pero hace un viento tremendo, no vamos a poder volar tampoco el dron un día más, como de costumbre. Pero las vistas son una locura, o sea, mirar qué maravilla, cómo se ve la playa detrás con el peñón este, rodeado de toda naturaleza por aquí delante, otro peñón más alto. De momento, Nueva Zelanda subiendo la nota mucho cada actividad que hacemos. Impresionante, inigualable, brutal. La verdad es que mola un montón. Una pena que haga viento y no podamos volar el dron, pero las vistas son brutales. Merece la pena todo el camino de sufrimiento que hemos pasado para llegar hasta aquí. ¿Qué te parece hasta el momento Nueva Zelanda? Muy bien, la verdad. Estoy muy contenta. Subiendo la nota, ¿no? Hombre, ha pasado agigantado.